Hola, soy Gonzalo y formo parte de los libros de Saku. En videos anteriores hemos hablado de la electricidad como un fenómeno físico, de las cargas eléctricas y de cómo los materiales influyen en su comportamiento. En el video de hoy vamos a hablar de una idea central de la electricidad, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene que ver con el movimiento de las cargas eléctricas. Hasta ahora hemos visto que las cargas se acumulan, se atraen o se repelen. Eso es electricidad sin movimiento continuo. La corriente eléctrica aparece cuando las cargas eléctricas se mueven de forma ordenada a través de un material. Para que pueda existir corriente eléctrica se necesitan tres cosas fundamentales. Primero, cargas eléctricas que puedan moverse. Segundo, un camino por donde puedan desplazarse. Y tercero, una causa que empuje a las cargas a moverse. Si falta una de estas tres cosas, no hay corriente eléctrica. Pensemos primero en las cargas. En los metales, las cargas negativas, principalmente los electrones, pueden moverse con relativa facilidad. Por eso los metales son buenos conductores. Ahora pensemos en el camino. Para que las cargas se muevan de forma continua, necesitan un camino cerrado, es decir, un recorrido completo. Si el camino está abierto en algún punto, el movimiento se detiene. Esto es lo que ocurre cuando un interruptor está apagado. Las cargas existen, pero no tienen un camino continuo para moverse. Ahora pensemos en la causa de este movimiento. Las cargas eléctricas no se mueven solas de manera ordenada. Necesitan algo que las empuje. Este empujón es lo que más adelante llamaremos voltaje, pero por ahora pensemos en él como una diferencia que provoca el movimiento. Cuando existe este empujón y el camino está cerrado, las cargas comienzan a moverse y aparece la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es una carga individual viajando de un punto a otro, es el movimiento colectivo de muchas cargas a través del material. Una forma útil de imaginarlo es pensar en el flujo de personas de un pasillo. Las personas ya están ahí, pero solo se mueven cuando hay espacio y una razón para poder avanzar. De manera similar, las cargas eléctricas ya están en el material, pero solo se mueven ordenadamente cuando existe una causa y un camino. La corriente eléctrica puede ser grande o pequeña, dependiendo de cuántas cargas se mueven en un cierto tiempo. Cuando muchas cargas se mueven rápidamente, decimos que la corriente es grande. Cuando pocas cargas se mueven, la corriente es pequeña. Este concepto es importante porque la cantidad de corriente determina muchos efectos eléctricos, como el calentamiento de un cable o el funcionamiento de un dispositivo. Ahora vamos a realizar un experimento sencillo para observar directamente qué es la corriente eléctrica en un circuito real. Antes de comenzar, si eres niño o niña, realiza este experimento con la ayuda de un adulto. Aquí puedes ver todos los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Con ellos vamos a construir un pequeño circuito eléctrico y observar cómo funciona la corriente. Recuerda que es muy importante trabajar con cuidado cuando usamos electricidad. Primero tenemos una batería con sus cables de conexión. La batería es la que nos da la energía para que el circuito funcione, y los cables sirven para unir todos los componentes. Después tenemos una resistencia. La resistencia nos ayuda a controlar la cantidad de corriente que pasa por el circuito. También tenemos un LED. El LED es una pequeña luz que se enciende cuando pasa corriente eléctrica. Ahora tenemos un protoboard. El protoboard nos sirve para armar el circuito sin necesidad de soldar, de forma fácil y segura. Más adelante vamos a estudiar con detalle qué es cada uno de estos componentes y para qué sirve. Pero por ahora lo importante es observar cómo se comporta la corriente eléctrica cuando armamos un circuito. Primero colocamos la resistencia y el LED. Es importante fijarnos en el lado del LED porque tiene un lado positivo y un lado negativo. Si lo colocamos al revés, no va a encender. Pon la patita más larga del LED en serie con la resistencia. Los acomodamos de forma ordenada
dejando espacio para después conectar la batería. Primero, vamos a dejar el circuito abierto, es decir, sin cerrar la conexión. Vamos a conectar solamente el lado positivo de la batería a nuestro circuito. De esta forma la corriente no puede pasar y el LED permanece apagado. Después vamos a cerrar el circuito para ver qué sucede. Ahora vamos a cerrar el circuito. Conectamos el último cable para completar el recorrido y observa lo que ocurre. El LED se enciende. Esto indica que la corriente eléctrica ya está circulando por el circuito. Las cargas eléctricas se están moviendo desde la batería a través de los componentes y de regreso a la batería. Ahora volvemos a abrir el circuito. El LED se apaga nuevamente. En este momento, la corriente se detiene. Este cambio ocurre de forma inmediata, lo que nos muestra que la corriente eléctrica solo existe mientras el circuito esté cerrado. Vamos a repetir el proceso una vez más. Abrimos el circuito y no hay corriente. Cerramos el circuito, el LED enciende y la corriente aparece. Con este experimento podemos ver claramente cómo actúa la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas a través de un camino cerrado. Si el camino se interrumpe, el movimiento se detiene. Este tipo de circuito sencillo es la base de todos los sistemas eléctricos que usamos en la vida diaria. Aunque los circuitos reales pueden ser más grandes o más complejos, la idea fundamental es la misma. La corriente eléctrica solo fluye cuando existe un camino completo. En la vida diaria, la corriente eléctrica está presente cada vez que un aparato funciona. Cuando encendemos una lámpara, cuando usamos un ventilador o cuando cargamos un celular, hay corriente eléctrica circulando. Si no hay corriente, el aparato no puede funcionar, aunque esté conectado. Por eso, la corriente eléctrica es la forma en que la electricidad realiza trabajo útil. Comprender la corriente eléctrica nos permite entender cómo se mueve la electricidad en sistemas reales y nos prepara para estudiar cómo medirla, controlarla y usarla de forma segura. En el siguiente video vamos a hablar del concepto que provoca este movimiento, el voltaje, y cómo se relaciona con la corriente eléctrica. Esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y los invito a seguir viendo los videos del canal para continuar aprendiendo. Gracias.